sinónimo de retirar el dolor a un paciente. Nosotros debemos pensar de que cuando tenemos a un paciente enfermo, casi, digámoslo así, el síntoma más mundialmente utilizado para acudir al médico es el dolor, ¿no es cierto? Mientras nosotros no sentimos dolor, como seres humanos no acudimos a un médico, no acudimos al hospital. Entonces la mayoría de los pacientes o las enfermedades que acudan donde ustedes siempre será porque les duele algo. Entonces ahí nosotros debemos, depende de la enfermedad, calmar ese dolor. Y entre las, digamos, entre las herramientas que vamos a tener como médicos para aliviar esos dolores, tenemos justamente estos opioides que no se usan de, como se puede decir, de primera línea. No son los de primera línea para calmar dolor, pero necesitamos conocer. Los analgésicos opioides entonces serán un grupo de fármacos que tienen afinidad selectiva a unos receptores. Los receptores que vamos a ver más adelante, vamos a tener unos receptores específicos para los opioides, pero vamos a entender dónde estarán esos receptores. Esta vendría a ser una neurona. Cada parte de nuestra neurona, ustedes acuérdense que el sistema nervioso tanto central como el periférico está formado por este tipo de células. El periférico es prácticamente las prolongaciones de acá, o lo que viene a ser la médula espinal, ¿no es cierto? De ahí también salen las terminaciones nerviosas. Entonces, dice que estos analgésicos opioides van a actuar sobre los receptores que se encontrarán o aquí, o aquí, o acá. ¿Listo? Esos receptores vamos a dibujarlos de esta forma. ¿Listo? Serán unos receptores que estarán libres y estarán dispuestos a recibir a este que viene a hacer la otra opioide. Cuando nosotros administremos un opioide, se alojará en ese receptor. Depende de qué tipo, porque son tres tipos de receptores que vamos a encontrar acá. Depende del receptor, a veces la utilización de muchos de estos receptores, el sistema entiende que necesita más, porque se han llenado todos. Imagínense que estos tres se llenaron, y al llenarse, ¿qué es lo que hace? Corta el estímulo doloroso, lo anula el estímulo doloroso, deja de viajar, por lo tanto el paciente deja de sentir dolor. Pero el sistema siente que como están ocupados todos los receptores, él debe crear nuevos. Entonces empieza a crear uno nuevo y otro nuevo para que haya más opioides que se puedan ligar a esos receptores. ¿Qué significaría eso cuando se crean nuevos receptores? Que el paciente va a necesitar más dosis. Entonces empezará a generar dependencia de ese fármaco. ¿Listo? Entonces, ya saben, los opioides van a actuar sobre los receptores, ya sea a nivel neuronal o a nivel medular. Veremos que estos fármacos van a producir una analgesia de elevada intensidad. O sea, no viene a ser nuestra primera opción para un dolor por una cortada, para dolores simples, no se utiliza. ¿Listo? ¿De dónde salen los opioides? Del opio. El opio viene a ser prácticamente un compuesto natural que se extrae de las amapolas. Las amapolas son estas flores que ven ustedes aquí en imagen. De ahí se extrae el componente natural que vendría a ser llamado opio, y de ese opio es que el primer opioide que fue producido, si se puede decir así, fue la morfina. De la morfina luego empezaron a seguir investigando y empezaron a aparecer estos otros que encontramos. Todos estos medicamentos derivados del opio se denominarán opiáceos también. ¿Listo? Opiáceos. Ahora, los opioides es cualquier agente que se une a un receptor opioide y son compuestos sintéticos con efectos similares a la morfina. Entonces, cualquiera de estos, opioides o opiáceos, la misma cosa. ¿Qué receptores existen entonces de estos opioides? Existirán estos tres: mu, delta y kappa. Estos receptores, cada uno tendrá una particularidad que vamos a ir viendo poco a poco. Los receptores mu, por ejemplo, tienen una analgesia que va a producir depresión respiratoria. Entonces, es muy, digámoslo así, cada vez que se utilice un opioide que actúa sobre los receptores, hay que estar vigilando siempre la frecuencia respiratoria y que el paciente no entre en paro respiratorio. ¿Listo? Va a producir una miosis, que por cierto, estos opioides, la miosis que producen es bastante intensa, es una miosis donde la pupila se contrae demasiado a tal extremo que queda en un punto simplemente, y generará dependencia física. Justamente estos opioides, estos receptores mu son los encargados de generar la dependencia física. Estos receptores, por si fuera poco, son los que hay en mayor cantidad. Para nuestra desgracia, en números, digamos
así, lo que hay en mayor número son los receptores mu, ¿listo? Y son los que ocasionan esa dependencia. Van a predominar, obviamente, en las áreas de percepción del dolor, ¿no es cierto? Por ejemplo, áreas de Brodmann. ¿Cuáles son las áreas sensitivas? ¿Recuerdan? Áreas sensitivas, 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y en la parte posterior estará el 5 y el 7, ¿no es cierto? Bien, entonces esas áreas sensitivas de Brodmann estarán llenas de estos receptores mu, porque cuando tomamos nosotros un opioide decimos que el bloqueo va a ser a nivel central, el bloqueo del dolor será acá a nivel central, no será aquí a nivel periférico, ¿ya? Luego tenemos nosotros otros receptores que son receptores delta. Estos receptores se encuentran en menor cantidad y se encuentran netamente en la médula espinal. Están relacionados con analgesia supraespinal, generarán hipotensión, también generarán miosis y su actividad es netamente sobre el músculo liso gastrointestinal. Entonces, estos receptores delta prácticamente estarán ahí a nivel de la médula, ya no estarán acá a nivel de la neurona o del axón. Los receptores kappa se encuentran netamente también en la médula espinal, pero en el asta dorsal. ¿Por qué en el asta dorsal? Porque ahí esa asta es la sensitiva, ¿no es cierto? La ventral es motora, la dorsal es sensitiva. O sea, lo anterior motor, lo posterior sensitivo. Y veremos que llegará inclusive hasta capas profundas de la corteza cerebral, también estará aquí a nivel central y estará implicado en la producción de analgesia espinal, miosis también, disforia y sedación. Más adelante hay un cuadro donde lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora, otro tipo de clasificar estos opioides serán en estos grupos: agonistas puros, agonistas parciales y agonistas mixtos. Agonistas significa que van a actuar sobre estos receptores, que ayudan, que incrementan, que hacen la acción del opioide. Y un antagonista es aquel medicamento que va a ir a bloquear a estos opioides, ya que lo va a anular. Entonces, entre los agonistas puros veremos que son netamente selectivos de receptores mu. Si nosotros utilizamos un opioide como estos que tenemos en ejemplo acá, la morfina, heroína o oxicodona, actuarán solo en receptores mu. Y es por eso que estos pacientes empezarán a tener dependencia física y adicción después en el futuro. Yo sé que la heroína no la encontramos en farmacia, ¿no es cierto? Pero lo que es la morfina y la oxicodona, eso sí hay en farmacia y eso nos compete a nosotros saber. Después estarán los agonistas parciales que actúan sobre los receptores mu, pero en menor intensidad y menor cantidad. Entonces son un poquito más seguros estos agonistas parciales. Por ejemplo, la buprenorfina es el mejor ejemplo de eso. ¿Listo? Luego tenemos agonistas mixtos que actuarán sobre ambos receptores, tanto los kappa como los mu. Y eso me olvidé mencionar hace rato, que los receptores delta casi no hay en nuestro sistema, son poquitos. Entonces, en números estarán mu, estarán kappa y de último estarán delta. ¿Listo? En cantidades, se puede decir. Luego tendremos, bueno, de esos agonistas mixtos tenemos la nalorfina, la pentazocina, el butolfanol y la nalburfina. Esos son los ejemplos. Todo esto que les he traído acá es netamente extracto de los libros de Soufflores o Velázquez. ¿Listo? Y por último tenemos al antagonista puro. El antagonista puro en otras palabras, es como el antídoto ante los opioides. ¿Y qué quiero decir? Imagínense que de pronto un paciente está con exceso de dosis, está con una sobredosis de opioides, entonces nosotros usamos mano de la naloxona, naltrexona, que viene a ser el antídoto y bloquea todos esos síntomas. Revertimos el cuadro. ¿Listo? Ese es el antídoto. Como verán, entonces los receptores mu tienen, como tienen mayor número, también habrá mayor lugares donde ellos estarán actuando. Tenemos nosotros a nivel pulmonar, los receptores mu serán aquellos opioides de menor intensidad como la codeína, que tiene efecto antitusígeno. O sea, para que me entiendan, hay jarabes para la tos que son un derivado opioide débil. ¿Entienden? Es un opioide pero es débil, en potencia débil. O sea, si bien no va a generar dependencia, o sea, no porque yo tome varias veces en mi vida de ese jarabe no voy a ser dependiente, pero si yo lo empiezo a tomar de una forma bien sostenida, donde no debo de tomar durante tal vez un mes, 2 meses seguido, entonces sí voy a generar dependencia. Pero solamente para cuadros respiratorios, donde el cuadro de tos dura 3-4 días, es
más que suficiente usarlo y vamos a ver un ejemplo de ello más adelante. Puede generar rigidez torácica, esta es la razón por la que puede deprimir la frecuencia respiratoria. Al decir rigidez torácica es que los músculos dejarán de contraerse, los músculos de la respiración, el diafragma que es el principal, los intercostales que son los secundarios, ¿no es cierto? Después el pectoral menor, pectoral mayor también ayudan con la expansión torácica, todo eso. Esto generará dependencia, por lo tanto tienen depresión respiratoria, tienen la capacidad de generar hipotensión, bradicardia, miosis y euforia. Todo eso hacen los receptores. Los receptores kappa tienen analgesia espinal a nivel de la médula. Acuérdense que están en las astas posteriores. Pueden producir sedación y pueden producir disforia, que es lo contrario de la euforia, ¿no? La euforia es extremada felicidad, se encuentra demasiado animado, y la disforia es demasiado deprimido, demasiado triste. Y bueno, los deltas casi ni los hay. ¿Qué otra clasificación tenemos entonces? Ya vimos que están los agonistas parciales, agonistas puros, agonistas mixtos y los antagonistas. Ahora también tenemos otra subclasificación de opioides débiles y opioides potentes. Los débiles, como ven ahí, estos son los ejemplos: la codeína, dextrofluoxetina, tramadol, nalburfina. Después, entre los opioides potentes tenemos morfina, petidina, fentanil, que es muy utilizado por los anestesiólogos, ¿ya? La buprenorfina, que es un parcial, ¿no es cierto?, un agonista parcial, la oxicodona, que es un agonista puro, y la metadona. Ahora, ¿qué aspecto farmacológico vamos a encontrar? Dependiendo de cuál sea, no importa cuál es. ¿Qué aspecto farmacológico tenemos de todos los opioides? Es que tendrán dosis analgésicas que van a producir o euforia o disforia, dependiendo del receptor. En algunos casos provocarán somnolencia, a veces letargo, pero no nos vuelven inconscientes, no producen inconsciencia. ¿Listo? A dosis alta van a disminuir el umbral compulsivo. O sea, si tengo un paciente que está convulsionando y al mismo tiempo yo estoy usando opioides, vamos a tener el efecto anticonvulsivo ahí. Pero no significa que a todo paciente que convulsione le pongo opioide, ¿no? No es la primera opción. La morfina va a producir vasodilatación periférica, disminuirá la presión pulmonar, disminuirá el gasto cardíaco y disminuye el vaciado gástrico. A su vez también puede disminuir contracciones uterinas, pero ante eso vamos a preferir la mepiridina. ¿En qué momento yo necesito disminuir contracciones uterinas? Solo piensa en una mujer embarazada que está con 30 semanas de embarazo y ya está con trabajo de parto. Entonces no pueden hacer, ¿no es cierto?, va a estar inmaduros, debemos detener ese trabajo de parto. Lo detenemos con mepiridina, que va a anular esas contracciones uterinas, le va a calmar el dolor a la mamá, porque la mamá tendrá mucho dolor en ese momento, entonces así podemos detener el trabajo de parto. Y si un caso sucediera que igual nace, en el peor de los casos que nazca, va a haber menor depresión respiratoria neonatal si utilizamos ese. En cambio, si utilizamos cualquier otro medicamento, opioide, o por ejemplo utilizamos morfina, pero nada que ver la morfina con este caso, pero si se usara, el neonato nacería deprimido en su sistema, iría directamente al respirador, iría directamente a ser intubado y al respirador. Aspecto farmacológico entonces, tendrán reacciones adversas. Los opioides, todos los opioides, aquí se los puse en negrita, náuseas y vómitos es lo principal que va a tener. Ya, todos los opioides, eso es lo principal que le va a producir al paciente. Lo segundo es depresión respiratoria, hay que tener mucho cuidado con eso. Estreñimiento es muy frecuente porque disminuye la motilidad, ¿no es cierto? Disminuye las contracciones del músculo liso. Generarán tolerancia, generarán síndrome de abstinencia y si hay abuso también generarán adicción. Abuso y adicción, aquí me controlado. Ahora, ¿cuál será la triada de la intoxicación aguda? ¿Cómo yo sé que mi paciente está con intoxicación? Porque tendrá una miosis asentada, tendrá estupor y tendrá depresión respiratoria. ¿Cómo se ve esa miosis que les digo, producida por los opioides? Se ve así. Fíjense, las pupilas demasiado contraídas, bien chiquititas. Ya, esa es una miosis intensa. Y si hay depresión respiratoria y hay estupor, por lo tanto, él va a presentar eso, cianosis. Entonces va a presentar cianosis. La cianosis se verá entonces en la punta de los dedos, en la boca y en la lengua. Entonces, si tengo un paciente con todos estos síntomas y que yo sé que él ha usado opioides, ¿qué utilizaré?
antagonista puro. ¿Cómo se llama ese antagonista puro? Yo no noté. ¿No lo anotaron? Yo no noté, solo porque antagonista puro. ¿Alguien anotó que se llamaba el antídoto? No sé, es importante. Lo último. Vargas, Patsy, ¿cuál es el antídoto? Naloxona. ¿De qué estamos hablando? Opio. ¿Qué estoy mostrando aquí? ¿Qué estamos hablando ahorita? Presta atención, por favor. Veo que no me está prestando nada de atención. ¿Se acuerda cómo eran los grupos de clasificación de los opioides? ¿No? Bien. ¿Allá están haciendo la tarea o están tomando apuntes? ¿Cuáles son los grupos de clasificación? Débiles, potentes. ¿Y había otro más, no es? ¿Cuántos agonistas había? ¿Cuáles eran? Pero nadie anotó el antídoto. Lo coloqué en la base porque está en la caja. Naloxona. Naloxona. Muy bien. Naloxona, entonces, si ustedes prácticamente si alguien haya estado acompañando, voy a poner el ejemplo de Michael Jackson, por ejemplo. No es que él sufrió una sobredosis, pero no porque él se estuviera drogando con cocaína, heroína, esas cosas. Él tomaba opioides para aliviar sus dolores porque tenía una enfermedad degenerativa que atacaba sus articulaciones, atacaba su piel y sentía muchísimo dolor. En pacientes así que tienen demasiado dolor, ya pues un paracetamol no les hace nada. Entonces ellos necesitan algo más fuerte y en este caso en la última opción serían opioides. Y él obviamente exageró en dosis, ¿no? Por tanto dolor. Si alguien había estado ahí con él en ese momento, le daban naloxona y lo salvaba al paciente. ¿Listo? ¿Qué aspecto farmacológico vamos a encontrar entonces? Que entre las interacciones farmacológicas que hay que tener en cuenta, si nosotros utilizamos un antidepresivo con opioide, el antidepresivo se va a anular porque no va a haber recaptación de serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? Serotonina sueño. Sueño. El efecto bueno para que nosotros. Es felicidad. ¿Ya? Sí, ya, bueno, usted lo está relacionando porque hay mayor producción de serotonina cuando hay, bueno, es que nadie que no duerme va a estar feliz, ¿no? Pero si usted tiene sus 8 horas de sueño, entonces durante el sueño se va a empezar a elevar el nivel de serotonina y usted va a despertar con muchos ánimos, ¿no? Pero en sí la serotonina no produce sueño, se produce en el sueño. Eso tiene que diferenciarlo, ¿listo? Ahora, la serotonina es la que nos da la felicidad, es eso que ustedes sienten al momento así al instante cuando les llega un mensaje del cortejo, de la esposa, ¿no? Esa cosa, una buena noticia, que ha pasado un examen, una vaina así. Pero, ¿en qué momento voy a utilizar yo un antidepresivo y un opioide? ¿Quién necesitará tomar un antidepresivo y después yo darle un opioide? Las personas con cáncer. Personas con cáncer. Ustedes, ¿cómo? O sea, Dios nos libre de estar en una situación así o ver a alguien de cerca así, de que le digan, ¿sabes que usted tiene un cáncer y ya no hay nada que hacer con usted? Y que le diga a la familia, usted tiene calidad de vida, tiene 3 meses, tiene un año, ¿verdad? Y el paciente, o sea, anímicamente preferiría matarse, ¿sí o no? Entonces, es el primer pensamiento que todo paciente con cáncer terminal tiene, suicidio. Entonces, nosotros como médicos no podemos permitir eso, ¿no? Porque también la depresión es una enfermedad y nosotros tenemos que curar y evitar. Entonces, a esos pacientes que se utilizan los antidepresivos, si utilizamos opioides, se va a anular. Entonces, ¿qué hacemos ahí con ese pobre paciente? Siente mucho dolor, pero está muy deprimido. Ahí ustedes van a tener que ir ajustando dosis, ¿no? O sea, no pueden
recibir ni del uno ni del otro. Tienen que usarlos ambos. Pero tendrán que ustedes ver en qué momento del día utilizar el uno, en qué momento del día utilizar el otro. Y cuando no va a utilizar el opioide y va a utilizar el antidepresivo, utilizar algún analgésico fuerte. Entonces, como médicos van a tener que estar así. En realidad los oncólogos, ¿no? tendrán que estar ahí equilibrando ese uso. Luego, si utilizamos anticolinérgicos, que son medicamentos utilizados para el dolor del tracto intestinal, se antagonizarán si nosotros ponemos un opioide. O sea, es absurdo, ¿no? Porque los opioides se supone que calman todo tipo de dolor, pero si alguien está usando un anticolinérgico, que vamos a ver más adelante qué fármaco es, ese anticolinérgico me va a calmar dolores del tracto gastrointestinal, pero yo uso un opioide y se anulan los dos y vuelve a doler. O sea, ni con el uno ni con el otro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y obviamente jamás mezclar opioides con alcohol, con benzodiazepinas, con anestésicos generales, porque van a potenciar los efectos depresores del sistema respiratorio. El alcohol deprime el sistema respiratorio, ¿cierto? El alcohol deprime todo, en realidad, deprime todo. A tal punto donde el paciente que se intoxica, digámoslo así, con alcohol, él sufre un infarto, en realidad, ¿no? Empieza a tener todo deprimido, y si nadie lo asiste y todo eso, él muere por un infarto, por un paro respiratorio.